Los susurros del bosque, invasión Kragal, Satoki Futu. Capítulo 1. Ecos del vacío. La oscuridad del cosmos parecía ilimitada, un tapiz negro salpicado por puntitos de luz que titilaban en la distancia. En la vastedad del espacio, el silencio era casi absoluto, como si todo estuviera contenido en un letargo eterno. Sin embargo, esa impresión era solo una ilusión de la lejanía. En realidad, había un rumor sordo que crecía en regiones desconocidas, un pulso incesante que resonaba en los confines de la galaxia. Dicho pulso procedía de seres cuya existencia se remontaba a eones olvidados por la mayoría de las especies inteligentes. Eran los Kragal, y avanzaban con una precisión siniestra, sin hacer distinciones entre mundos avanzados o civilizaciones tribales. Para ellos, cada planeta habitado no era más que una fuente de alimento. Durante siglos, o tal vez milenios, los Kragal habían surcado el universo, moviéndose en grandes oleadas que tenían la capacidad de disgregarse o reagruparse en función de la resistencia encontrada. Nadie sabía con certeza de dónde provenían, aunque había leyendas que hablaban de un punto remoto del universo, donde surgieron como una anomalía biológica, un experimento fallido de algún dios que se cansó de su creación. Otras teorías los describían como la consecuencia de un desequilibrio cósmico, resultado de mezclar esencia orgánica con una forma de vida parasitaria. Pero todas esas hipótesis quedaban en la especulación, pues rara vez quedaban supervivientes que pudiesen profundizar en su origen tras un ataque. Lo que sí se conocía a través de historias susurradas, algunas tan antiguas que habían quedado grabadas en tablillas planetarias, era su modus operandi. Los Kragal actuaban con una frialdad implacable, localizaban un mundo con abundante vida y en silencio se aproximaban a él, amparados en la inmensidad del espacio. Unos cuantos exploradores eran enviados con anterioridad, escudriñando la atmósfera, evaluando las defensas naturales o tecnológicas de la civilización elegida. Si esos exploradores se topaban con fuerzas que pudieran hacerles frente, regresaban a la flota principal con la información recabada. Si por el contrario, el planeta les parecía un blanco sencillo, los Kragal avanzaban en masa sin dar el menor aviso. Había quienes describían su aspecto como el de insectos gigantes, con cuerpos segmentados y una coraza que brillaba bajo la luz de las estrellas. Sus extremidades eran huesudas y articuladas, capaces de deslizarse con sigilo sobre cualquier superficie. Algunos poseían alas membranosas, otros se especializaban en escarbar la tierra, formando túneles subterráneos para incubar sus huevos. Esta diversidad dentro del enjambre les otorgaba una versatilidad descomunal a la hora de conquistar un mundo. Y para colmo, se comunicaban a través de un zumbido casi hipnótico, un sonido grave que, al unísono, podía desequilibrar la mente de especies sensibles. Ese zumbido, descrito por unos pocos testigos que lograron escapar, no era solo un ruido, sino una forma de lenguaje compartido que coordinaba a miles, o millones, de Kragal en un mismo propósito: devorar. Quizás su rasgo más aterrador era la indiferencia absoluta con la que lo hacían todo. No se les conocían motivaciones que no fueran alimentarse y reproducirse. No mostraban ira, ni crueldad, ni sadismo. Tampoco manifestaban señales de piedad o compasión. Eran, en ese sentido, una fuerza natural, un cataclismo que aparecía para arrasar con la vida y seguir adelante. Diferían de los depredadores más comunes en su escala inhumana y en la precisión con que podían desolar un planeta entero, drenando océanos, consumiendo bosques y reduciendo ciudades a ruinas en un lapso escalofriantemente corto. Antiguas crónicas galácticas narraban batallas monumentales contra los Kragal, encabezadas por imperios que hoy no eran más que polvo estelar. Hubo civilizaciones que les opusieron resistentes murallas energéticas, escudos planetarios de gran poder, e incluso flotas espaciales con armas capaces de desintegrar la materia. Al final, todo era inútil si el enjambre se mostraba persistente. Su forma de atacar no era frontal y desordenada, sino metódica. Poco a poco se infiltraban en el planeta a través de puntos débiles, abriendo focos de infección en distintos continentes hasta que las defensas se veían sobrepasadas. La resistencia podía prolongarse, a veces, varios años, pero la mayoría de los mundos terminaban sucumbiendo, y los Kragal dejaban atrás un paisaje mortecino,
sin apenas rastro de la cultura que un día floreció en él. Para las especies vivas, resultaba inconcebible que un grupo de seres pudiese actuar con tal eficacia sin establecer contacto ni expresar demandas. Cuando un conquistador desea territorio o recursos, por lo menos abre un cauce de negociación o muestra sus ambiciones. Los Kragal, en cambio, eran la personificación de la catástrofe inevitable. Nunca ofrecían la posibilidad de rendición, ni planteaban exigencia alguna. Ni siquiera parecían interesarse en esclavizar a quienes vencían. Su objetivo, repetían los pocos que habían sobrevivido a su encuentro, era drenar la vitalidad de un mundo, multiplicarse mientras lo hacían y luego, al encontrarlo exhausto, marcharse dejando solo desolación. Durante siglos, se dijo que aquellos que vieran las primeras naves o fragmentos del enjambre en sus cielos debían prepararse para lo peor, aunque nadie sabía muy bien cómo. El caos se desataba antes de que pudieran organizarse, y cuando la mayoría de los seres pensantes quería reaccionar, era ya demasiado tarde. Distintas voces en la galaxia, desde místicos hasta científicos, coincidían en etiquetarlos como una plaga. No había otro término más adecuado para describir un azote que se extendía con tanta rapidez y era tan letal como los Kragal. En la Tierra, un planeta azul habitado por humanos y animales de toda clase, la mera noción de que existiera vida inteligente más allá de sus fronteras era un tema de especulación. Existían astrónomos y aficionados que lanzaban hipótesis sobre civilizaciones distantes, pero la mayoría de la gente seguía con sus vidas cotidianas sin preocuparse por invasiones galácticas. Al fin y al cabo, nunca se había reportado un encuentro real y verificable con seres de otros mundos. Las historias de ovnis o extraterrestres se consideraban teorías marginales o fantasías. Al margen de algunas señales de radio sin explicación confirmada, los humanos vivían su día a día ignorando que, en ese preciso momento, en algún recóndito lugar del espacio, los Kragal estaban trazando su trayectoria hacia ellos. Y es que los humanos no tenían forma de imaginar que aquella inmensidad oscura no era solamente un lugar de infinitas distancias, sino un corredor por el que se movían fuerzas capaces de acabar con todo lo que conocían. Para el ojo humano, incluso para sus telescopios más potentes, la llegada de los Kragal se manifestaría de improviso. Un fragmento metálico surcando la atmósfera, un meteorito aparentemente normal que se estrellaría en algún bosque remoto. El verdadero terror vendría después, cuando la anécdota de un objeto celeste cayera en la noche, se convirtiera en una serie de eventos inexplicables. Desaparición de animales, extraños zumbidos al anochecer, luces en la espesura y voces que jurarían haber visto criaturas de pesadilla. Todo ello, tan sutil al inicio, terminaría por desencadenar la total conciencia de que el mundo estaba siendo invadido por seres provenientes de muy lejos, con un apetito que no conocía saciedad. En muchos planetas que cayeron víctimas de los Kragal, las sociedades autóctonas tardaron en comprender lo que enfrentaban, porque la invasión casi siempre comenzaba en silencio. Una de las tácticas más afianzadas en la memoria colectiva de los sobrevivientes era la de siembra de huevos. Los Kragal hacían llegar en cápsulas meteoríticas huevos que se abrían gradualmente, liberando a las crías en su etapa larvaria o juvenil. Esa primera oleada crecía y se multiplicaba en zonas alejadas de las grandes ciudades, extendiendo su influencia mientras los pobladores atribuían los sucesos extraños a otros fenómenos naturales. Cuando la humanidad, o la especie local, se daba cuenta de la magnitud del problema, ya había cientos o miles de Kragal listos para el ataque coordinado. La Tierra no iba a ser la excepción en ese guión macabro. Los astrónomos, más ocupados en buscar la materia oscura o en cartografiar galaxias remotas, no tenían razones para sospechar de una plaga interplanetaria acercándose. Los gobiernos se preocupaban por asuntos internos, tensiones geopolíticas y crisis económicas. Los científicos diseñaban máquinas para la exploración de Marte o sondas destinadas a Júpiter. Nadie imaginaba que, detrás de todo ello, existía un peligro real, tangible, que vendría sin aviso ni señales en los radares. Ni un ultimátum, ni un comunicado diplomático. Solo un día cualquiera, un primer indicio. Tal vez un informe confuso sobre un meteorito que dejó un cráter inusual en un área boscosa. Y, en menos de lo que se esperaría,
comenzarían a aparecer cuerpos de animales desecados, luego desapariciones inexplicables, y finalmente la certeza de que el terror había aterrizado. Para los Kragal, cada aventura destructiva era tan solo un nuevo capítulo en su interminable migración. Su enjambre se había formado tiempo atrás, cuando un grupo principal había agotado los recursos de su región de origen. A diferencia de otras especies que podrían tener un ciclo evolutivo equilibrado, su propia naturaleza los empujaba siempre a buscar nuevas fuentes de energía. Devoraban mundos enteros en periodos relativamente breves y, cuando el ambiente colapsaba o se volvían demasiado numerosos para subsistir en un solo planeta, enviaban una parte de su enjambre hacia el siguiente destino, y así sucesivamente, replicando un patrón que nadie había logrado romper. Las culturas que quisieron negociar recibieron la misma respuesta, un ataque inminente que no admitía palabras. Los mensajeros, diplomáticos o emisarios que se acercaban a ellos eran absorbidos por el gentío de extremidades y mandíbulas, sin retorno alguno ni opción de diálogo. Se decía que los Kragal carecían de un líder único, que operaban guiados por una mente colectiva, o al menos por una serie de impulsos biológicos tan eficaces como la mejor estructura militar de cualquier civilización. Si existía un núcleo rector, este jamás se había manifestado en el campo de batalla. Eran como un mar de sombras, surgidas de una voluntad antigua y silenciosa, que podía extender sus tentáculos allá donde hubiera señales de vida con la que nutrirse. La frase, durante siglos, los Kragal han surcado el universo, devorando mundos, se repetía en murales olvidados de planetas destruidos. Más que una frase, era un eco que se perdía en la historia galáctica. A veces, los más ancianos en diferentes rincones del cosmos contaban relatos parecidos a leyendas. Pero la Tierra jamás había estado en contacto con esos pueblos. Carecía de la advertencia que otros seres, con un desarrollo tecnológico superior, habían podido atesorar, aunque sin éxito para salvarse. Por ello, la humanidad, en su hermosa ingenuidad, todavía miraba a las estrellas con un anhelo romántico, sin entender que el espacio, además de maravillosos secretos, podía albergar la aniquilación total. En aquel rincón sideral, a millones de kilómetros del alcance de cualquier sonda terrestre, flotaba una masa oscura que parecía parte del vacío. Dentro de esa aparente inercia, se distinguían formas angulosas. Eran cápsulas amontonadas, aglutinadas en un enjambre que se desplazaba de forma casi imperceptible a simple vista. Desde la distancia, no se apreciaba ninguna luz artificial ni rastro de actividad tecnológica. Sin embargo, dentro de esas estructuras se hallaban los Kragal, en un estado de letargo activo, manteniéndose en mínima vibración para conservar energía mientras aguardaban la proximidad de su nuevo destino. En ciertos intervalos, uno de ellos emitía un zumbido específico que se propagaba en la masa, rebotando entre las cápsulas como un mensaje. Era la forma de comunicación que les permitía reorientar su rumbo, mantener la cohesión y decidir cuándo era el instante exacto de avanzar o enviar vanguardia. Así, como una tempestad preñada de ruina, iban arribando poco a poco a la región del sistema solar, donde la Tierra orbita alrededor del Sol. No tenían prisa. Su tiempo biológico era distinto del de los humanos, y su victoria estaba asegurada en gran medida por su naturaleza insaciable. Nada indicaba que esperasen encontrar aquí una resistencia descomunal. Ningún mensaje de radio alertaba de defensas planetarias, ni flotas de combate orbitando el planeta azul. Desde su perspectiva, parecía un banquete más en la larga lista de asaltos al ecosistema de un mundo fértil. Podría pensarse que, ante la inminencia de tal invasión, la humanidad mostraría alguna señal de premonición, pero, atrapada en sus quehaceres y conflictos, la civilización terrestre estaba lejos de presentirlo. Ciertamente, algunos astrónomos aficionados se asombraban al detectar pequeños cambios en la trayectoria de ciertos meteoros, y en las redes de monitoreo de asteroides se oían murmullos acerca de objetos no catalogados en zonas cercanas a Júpiter. Sin embargo, en la vastedad de datos, nadie se detenía demasiado en algo que, al menos en apariencia, no implicaba un peligro inminente. No había tiempo para obsesionarse con cada roca espacial cuando la atención se dispersaba en muchas otras áreas de investigación.
Pronto, un pequeño fragmento se desprendería del enjambre principal, tomando la apariencia de un simple cuerpo celeste que ingresaría en la atmósfera de la Tierra con un rumbo calculado. Caería en medio de algún bosque lejano, sin alertar a las ciudades más populosas. Y en ese cráter humeante quedarían los primeros huevos, listos para incubar en la calidez del subsuelo. Los animales que se acercaran por curiosidad serían las primeras presas, víctimas silenciosas, sin rastro de fuerza o lucha. Nadie lo sabría al principio. Pasarían semanas, tal vez meses, antes de que surgieran rumores extraños. Para entonces, el daño estaría hecho, y los Kragal habrían puesto la semilla de su siguiente devastación. Cuentan que, si uno pudiera situarse en la órbita de la Tierra y prestar atención con la mirada adecuada, vería un tenue fulgor iridiscente distorsionando el vacío. Ese fulgor se correspondería con las decenas de cápsulas que traían en su interior a los preludios de una noche infinita. Con la tecnología humana todavía analizando otros puntos de la esfera celeste, nadie captaría esa firma espectral que se cernía con suavidad. Así, el destino de la humanidad comenzaba a sellarse sin que existiera un solo científico o líder político consciente de ello. Mientras tanto, en algún rincón de la galaxia, quedaban los vestigios de otros mundos devastados. Si alguien viajara a esas ruinas, encontraría escombros y un silencio aterrador que hablaba de vidas amputadas en plena floración. Quizá algún artefacto antiguo reproduciría grabaciones de voces desesperadas, pidiendo ayuda a quien nunca llegó. O tal vez se toparía con monumentos erigidos como memorial a la destrucción, con la única función de advertir: no hay salvación si los Kragal ponen sus ojos en ti. Pero esos mensajes morirían sin ser escuchados por la Tierra, que seguía su curso natural, ajena a la llegada de la plaga. En la penumbra, los Kragal permanecían listos y expectantes, aguardando el momento de soltar la primera roca viviente hacia la atmósfera terrestre. Hubo un último aleteo colectivo dentro del enjambre, una vibración global que recorría sus cuerpos metálico-orgánicos, como si se confirmara que el planeta estaba dentro del radio óptimo de ataque. El zumbido pareció tomar consistencia. Se intensificó por un instante y luego se diluyó, marcando el inicio de la maniobra. Uno de los huevos más grandes fue proyectado en dirección a la Tierra, asumiendo la forma de un meteorito revestido de compuestos mineralizados. En su interior, latía una vida ajena a todo lo que los humanos pudiesen concebir. Así es como inició el capítulo final para tantas especies anteriormente. Un arranque silencioso, un simple destello cruzando el cielo nocturno, confundido con otros fenómenos astronómicos. Pero esta vez, el escenario era el planeta azul, morada de 1.000 millones de sueños y de una raza que, pese a sus conflictos, jamás había enfrentado algo tan antiguo y voraz como los Kragal. Nadie sabía que la cuenta regresiva ya había empezado, que la invasión no sería cuestión de años o décadas, sino de un lento y letal asentamiento, casi imperceptible al comienzo, como una infección que se abre paso en el organismo hasta llegar a sus órganos vitales. Mientras el proyectil descendía, la mayor parte de la humanidad dormía. En grandes urbes iluminadas, los jóvenes salían de fiesta. En pueblos rurales, el silencio y la penumbra abrazaban las calles. En laboratorios, algunos científicos dedicaban su turno nocturno a vigilar cielos lejanos, sin imaginar que el peligro estaba más cerca de lo que creían. Y en observatorios astronómicos, los telescopios se dirigían a regiones distantes, a galaxias mucho más lejanas, estudiando los confines del universo en busca de respuestas a cuestiones cósmicas. Pero la pregunta que nadie se hacía era: ¿quién o qué se acerca sigilosamente a nosotros? Esa misma noche, en un bosque remoto, una familia de granjeros descansaba sin sospecha. Su cabaña quedaba al borde de la maleza, y sus animales dormían en corrales improvisados. Algunas horas más tarde, el impacto sordo y lejano del meteorito los despertaría con un estruendo que haría temblar la tierra. Correrían a ver si el fuego del cielo había incendiado el pasto. No sabrían entonces que estaban presenciando la primera semilla de la desaparición paulatina de su mundo. Con el corazón acelerado y la linterna en mano, descubrirían un cráter humeante y rocas extrañamente dispuestas. Quizá comentarían entre ellos que se trataba de un simple evento astronómico, una roca del espacio,
un pedazo de estrella fugaz. Lo que yacía dentro sería una verdad demasiado grande y demasiado siniestra para procesar en ese instante. Para los Kragal, ese aterrizaje era parte de un ciclo normal, un primer paso en la colonización de un ecosistema desconocido. Pronto, más cápsulas seguirían la misma ruta, y los huevos comenzarían a eclosionar. Pequeñas criaturas larvarias, apenas visibles entre los escombros, se escabullirían bajo la tierra, encontrando cobijo en las raíces y alimentándose de insectos y pequeños roedores. Luego, crecerían a un ritmo exponencial, pues en cada presa hallarían la energía vital necesaria para metamorfosearse en formas adultas, y cuando la cantidad de adultos fuese significativa, el enjambre entero se movería hacia el interior de los bosques, buscando las presas más grandes, el ganado, la fauna salvaje e incluso los seres humanos. Así daba comienzo una tragedia que se repetiría con la misma precisión con la que un reloj marca las horas. La Tierra sería solo el escenario más reciente de una larga sucesión de conquistas silenciosas. Una vez iniciada, la maquinaria biológica de los Kragal no se detendría sino hasta haber agotado todos los recursos disponibles. Para ellos, cada nueva especie era un festín, cada nuevo ecosistema una oportunidad de multiplicarse. Quizá esta invasión tardaría semanas o meses en evidenciarse a gran escala, pero era imparable desde el momento en que la primera cápsula tocase tierra. Así, en la penumbra cósmica, el gran enjambre seguía suspendido, vigilando la evolución de su destacamento inicial. Por cada hora que pasaba en el tiempo terrestre, un nuevo grupo de huevos se alistaba para descender, y, conforme avanzasen las noches, se multiplicarían los impactos menores, meteoritos que caerían en regiones apartadas, lejos de la atención humana, para dispersar estratégicamente la presencia Kragal en el planeta. Si algo habían aprendido en su ancestral experiencia de devastación, era que las invasiones múltiples y simultáneas funcionaban mejor que un único desembarco masivo. Nadie lo vería venir hasta que los zumbidos se volvieran ensordecedores en los bosques y ciudades, y para entonces la red planetaria de comunicaciones estaría saturada de noticias caóticas. El eco en el vacío, aquel latido que algunos místicos sentían a lo lejos, no era sino la suma de esas voluntades insectoides coordinadas, una voz coral que atravesaba la nada y se dirigía a un lugar concreto, la Tierra, un rugido sordo, tan antiguo como la primera chispa de vida en un mundo distante, impregnaba los movimientos del enjambre. Ese rugido, silencioso a los oídos humanos, significaba destrucción, y mientras la población mundial dormía, o bailaba, o discutía cuestiones políticas y económicas, el preludio de su peor pesadilla se perfilaba en lo alto, camuflado en la noche estrellada. Los Kragal estaban cerca, y no habría plegaria capaz de detenerlos. Así había sido en cada uno de los tantos mundos que habían tomado, y así volvería a ser, a menos que se alzara una resistencia improbable. De momento, ni siquiera existía conciencia de esa guerra que ya había comenzado. Las páginas siguientes se escribirían con fuego y sangre, con ciudades envueltas en el caos, con gritos de terror al descubrir seres insectoides surgiendo de la penumbra. Pero todo eso aguardaba en el futuro inmediato. Por ahora, lo único que existía era la llegada de la primera cápsula, la primera fisura en el velo de la ignorancia humana. Con ese golpe en la noche y ese cráter humeante, la Tierra entraba, sin darse cuenta, en el catálogo de los mundos condenados. La historia, tal y como la habían vivido sus habitantes, estaba a punto de transformarse en una epopeya de supervivencia. Algunos lucharían con ferocidad, otros preferirían huir o negar lo que estaba sucediendo, mas ninguna reacción cambiaría el hecho de que el enemigo ya había llegado, y los Kragal no perdonaban.